Listo, está grabando. Entonces, esperemos. Les muestro. Eso está por acá. Acá. Árboles. A ver. Tenis. Listo. Entonces, un árbol de decisión. Lo que hace, pues digamos, es Y de T lo explica en unas variables. Digamos, este es un modelo autorregresivo, pero en general se puede explicar en variables. Por ejemplo, Y sub I es igual a G de X sub 1 de X sub 2 evaluada en el décimo individuo y de X sub 3 evaluada en el décimo individuo más un Z de T. Eso se puede hacer en general. Y lo que yo hago es tomar el error cuadrático medio. Entonces, por ejemplo, si la primera variable es menor a 1.5, me voy para acá. Si es menor a esta, me voy para acá. Y si es menor a esta, la O sea, le presión. va sacando error cuadrático medio. Voy minimizándolo con el error cuadrático medio. Entonces, acá tengo el error. Entonces, este Ujú, error me dice que Y de T, ujú. tengo acá una rama y tengo acá dos ramas. Yo quiero escoger ese valor, digamos, este Z, este, este, este sub C, que lo que me haga es hacerme estos dos lo, lo más diferentes entre sí, pero iguales Ujú. dentro de sí. ¿Sí? O sea, o sea, la suma tiene que minimizarse. Ya, claro. Exacto, esta suma se tiene que minimizar. ¿Y ese que el C es como la cantidad de datos adentro o qué es? No, el C es la constante que me divide las dos ramas. Si usted nota, yo tengo Entiendo acá, el que le da uno al criterio del rango, ya. exacto, yo acá tengo la rama uno y acá tengo la rama 2. La rama uno, yo acá tengo la constante, el símbolo que yo voy a tener es ese, es C y menor. Entonces, el menor yo los voy a colocar en la rama uno. La rama uno va a tener todos los T tales que esa constante sea menor que la variable que yo voy a evaluar, los menores. Y los mayores iguales van a quedar en la rama de la derecha. Luego, eh, para una constante 2 entonces hago otras ramas en la que estos de acá que están en la rama uno, o sea, Ujú. ya cojo esos que están en la rama uno y los divido con otras variables. Y acá los divido con otra variable, la que me haga más esa división. Si es la variable 2 o si es la variable 3, entonces, digamos, x sub 3 sea menor que una constante 2 y x sub 3 Ujú. mayor o igual que una, x sub 3 menor o igual que una constante 2. Y acá, digamos que x sub 2 menor que una constante 3. Y acá me los divido en dos, ta. Y así, ta. Y ahí voy. No sé si Ok. ¿sí? Entonces ahí se va siguiendo, se va siguiendo. Las ramas, por ejemplo, aquí hice ya va a ser una segunda rama. Entonces, esos van a ser los que están en la primera rama y que aparte una constante. Por ejemplo, en este caso la variable significativa fue la 3. Y así voy haciendo. ¿Y la variable significativa cómo la sacan? Esos son con métodos numéricos. Entonces, usted coge la... No, pero, o sea, la variable significativa es la C. Exacto. Si yo cojo si es la x2 o si es la x3, entonces resulta que con x2 me dio más división que con x3, entonces cojo x2, porque me Mm, minimizó más la suma de cuadrados del error, me la minimizó más que esta. ok, o sea, cuando se escogen las características, se escoge la que no saque tantos grupos. La Que el error no salga como el Yo menor siempre voy error. a sacar dos grupos, siempre. O sea, tengo un grupo y yo siempre voy a sacar dos grupos, siempre. Sí. Esos dos grupos los voy a ensayar, por ejemplo, con x1, con x2 y con x3. Resulta, y con la constante, porque eso es importante.
Entonces voy a darle muchos, primero a x1 le voy a dar muchos valores para la constante y voy a ver dónde se minimiza la suma. Luego para x2 le doy muchas constantes donde se minimiza la suma. Ahí me dice, no, coja esta constante de la variable 2. Entonces acá le coloco que x2 menor que 3.42. Ah, listo. Esa es la que más me hace dos grupos homogéneos entre sí, homogéneos dentro, sí, y Ujú. heterogéneos entre sí. O sea, X1 puede ser la estatura y X2 puede ser el peso, ¿cierto? Exacto. Entonces acá fue Ok. el peso menor a 3.42. Y Pero acá, ya tiene que estar como normalizados los datos para que estén como en la misma escala y sean comparables. sí, sí, exacto. Uno puede, digamos que lo que lo bueno de esto es que el, la suma cuadrada del error se hace en términos de y, entonces no es necesario, ¿sí? Porque la suma cuadrada del error Mm, es esto, ¿no? O sea, el y estimado menos el y, esta es la suma cuadrada del error. Y lo sí, sumo y los elevo al cuadrado. Entonces, estos son los que me dan la distancia. La distancia no me la dan los x, entonces no necesito normalizarlos. Necesito hallar es en la constante c, de tal manera que me minimice estas sumas de cuadrados de esas dos ramas. ya entiendo, sí, ya no, pues sí, no hay necesidad de... Y el cuadrado medio del error sigue estando en la variable que queremos decir. Ok, Ujú. Exacto. listo. Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí. No, era la duda, es que esos árboles yo los había visto, pero pues como que lo vi en algún libro o algo, pero no, en la maestría no lo he visto, eso es nuevo. Ok, es así, así funciona. Entonces me costaba como entender bien la lógica que había detrás de esas divisiones y cómo se analizaban. Porque el profesor sí nos decía que tenía que ser así, que estuviera como más parecidas entre ellos, pero no había entendido la lógica que estaba dentro. Sí, así funciona. Yo no me acuerdo si acá hay de eso. Ok, creo que íbamos como en el punto de que era la comparación de como esas cuatro grafiquitas de colores, que eso no era de mucha lógica. Mm, sí, el 3 ese, creo que íbamos como en el punto 3. Yo hoy traté me tocó desinstalar el Anaconda, volverlo a instalar otra vez el R, a ver si solucionaba lo del ggplot y era que no estaba actualizado el R, por eso no me instalé el paquete. Ya, ya. Sí, es que tiene, por ejemplo, hay unos que están hasta el 4.21, creo que es la última, 4.21, algo así. Entonces sí toca Ujú. tener esa como para que todos los paquetes le descarguen a uno. No sabía Es cierto. ese problema. Nosotros entonces ya analizamos esto. Pero considere los árboles, explore la correlación y el análisis de componentes principales. En eso era Exactamente. lo que vamos. Entonces, si no estoy mal, acá le dice a uno cómo hacer el ACP. Entonces, espérame, yo corro todo porque o si no, no. Listo. Library ggplot. Si me lo try to escape, need to try to escape the flow. HP, bueno, no sé. Pero creo que ya, pero sí. Bueno, los datos, ahí los tenemos. Em, yo, yo me voy eliminando cositas. Listo. Y entonces acá tenemos el gráfico de los datos, la relación entre duración y costo. Ahí no se ve, pues hay una cierta tendencia creciente, cierta. Ahora hace la densidad. Y luego hace el X la duración y el costo con el modelo, sí.
¿Dónde está esa parte? Está. Y luego entonces dice, bueno, acá tenemos este que es, pero miramos qué es esto. Dice, a ver, data cuando son menores que 15.000 y cuando son menores iguales que 30. Porque los editará. Vamos a ver qué es lo que hace cuando los edita. Bueno, eso nosotros ya lo habíamos visto, que ya ya hay una relación simétrica. No podemos decir nada que normal porque tendríamos que hacer un test. Listo, ese era el tercer punto. El 4, entonces hablamos de los árboles. Y ahora sí, el quinto, Explore PCA, Principal Component Analysis. Entonces vamos a ver qué es PCA. Entonces, bueno, ¿qué es análisis en componentes? Y una pregunta, Junior, del 4 de esos árboles, o sea, no se pueden sacar con el código, ¿cierto? No, no porque ese es primero con el full, con los full datos, y digamos que el ejercicio nos pide analizar los que ya están ahí con el full de los datos, que eso no sé, por ejemplo, acá dice, perform the following, writing for a general audience, your manager, describe the important No, difference. el de los árboles, el 3, el Estos son árbol con 2. primero con el costo y luego con el logaritmo, y estos having benefit your explanation, your assistant build regression, by from the difference variable, the resulting trees, no code is given. El código no se da. Your assistant is surprised. Pero eso se pueden correr con los datos que tenemos. Se pueden correr otros árboles, porque es que este lo hizo su asistente con todos los datos. Your assistant is surprised by how different they are and is not sure which one to use. Use then your manager stuff and wants to know more about what interesting diagrams mean to trip collection in certain. Ok, sí, esa era mi duda. Listo. Pero no veo bien dónde es que dice ¿Cómo de dónde lo saca? más o menos, pues digamos, Sí, pues ahí como dice que lo hizo el asistente, me imagino que solo, pues sí, es solo análisis y no sacarlos del código, más bien de los datos que nos pasan, sí. no, no se puede. Aunque podemos hacer unos similares. O sea, puede usted, digamos, como para demostrarle al profe que pues lo hizo, puede eh, puede uno hacer, ese es en el cuarto, ¿cierto? Puede uno hacer El algo de este tipo. Mire. 3. Ah, el 3 era, es que están como raros. Perform the following writing. No, el 4. Ah, sí, el 4 el 3 es como, es que yo no entiendo cómo, es que ponen el additional information y luego la usan en el Additional punto for 4. task 4. Sí, sí, sí. Ese es el 4. Entonces ya está. Acá lo que uno puede hacer es lo siguiente. Entonces descarguemos unas librerías, Tidyverse, creo que esa no la tengo. Eh, ¿Esa las carga por default o ya se las sabía de memoria? no, acá está en el R Plus. Sale aquí para hacer un Mm. diagrama, un árbol de regresión necesitamos Tidyverse, rpart, parplot y caret. Cargan los datos, se colocan los datos y bueno, acá está cosas adicionales, etcétera. Ujú. Entonces, árbol 1, rpart, entonces yo quiero explicar a tipo con el resto de variables de la variable b. Entonces yo quiero tipo es mi variable explicativa. Entonces si ve usted se coloca igual que un modelo, ¿no? Este punto, si se acuerda, hace rato lo vimos, pero si se acuerda es que todas las variables las coloca. Ese punto. Creo que sí, Ujú. creo que sí, ¿no? Bueno, entonces necesitamos las librerías, entonces ya nos hace nos dice, bueno, los tipos de vinos son solo uno, 2 y 3. Si Proline es mayor o igual que 755, entonces acá, por ejemplo, coloco una condición diferente, mayor o igual, pero en sí es lo mismo, menor.
menores, mayor o igual, Bueno, entonces sí, pues es lo mismo, solo que inverso el árbol, ¿sí me entienden? Ahí señala si es menor o mayor o igual. Casi siempre colocarían menor y entonces acá estaría el yes de menor, o sea, acá estaría esta parte si estuviera de la otra forma, ¿sí me entiende? debe ser como la fórmula por default, como lo escribe la librería. Sí, bueno, digamos, para que se vea estético, de pronto hacia el lado izquierdo, no sé, estético. Listo. No, no, no. Ya. Entonces, si es mayor a 755, mándemelo acá y predígame la clase uno. Si es menor a 755, entonces mándemelo acá a este grupo, en donde vamos a ver la color de intensidad. Si es menor a 4, mándemelo al grupo 2. Y Ujú. si no, veamos esta variable y mándemelo. Y si es mayor, mándemelo también al grupo 2. Y si es menor, mándemelo al grupo 3. 39%, 30%, 6%, 24%. Acá tenemos que el 92% de la muestra está bien Ujú. predicha en el 1, 0,4 son falsos positivos del 2, 0,4% son eh, falsos positivos del 3. Acá, todo el segundo grupo, o sea, esta, mejor dicho, es una clasificación excelente porque todos los de la muestra resultaron en el grupo 2. Acá sí es un poquito más ambiguo porque se saca el 100% del grupo 3, pero en el grupo 2 sí hay un 25% que pertenece al grupo 1 que fue clasificado como el grupo 2 y 12. Pero igual es un árbol que tiene muy buen comportamiento. Por ejemplo, esto está muy bueno, esto está excelente, esto está excelente. Esto, pues, un 62% es bueno, pero bueno, 3 de 4 muy bueno. Ok. O sea, por una los agrupa en tres categorías. Algo Ujú, así. exacto. Entiendo. Entonces se hace igual que una regresión, igualito. Yo quiero a esta variable explicarla con respecto a esta. Si fuera a hacer usted una serie de tiempo, también, entonces usted coge la variable y, la rezaga una vez, ¿sí? La rezaga t-1, la rezaga t-2, la rezaga t-3, ¿sí? Y entonces escribe r part, ¿sí? Modelo y de t, la normalita, la rezagada, más y de t2 más y de t3. Cierra paréntesis, enter. Y entonces ya usted le hace, ve el árbol, mira el árbol como lo hace en la primera rama y los códigos de la raíz. Pero si hacemos un rpartplot, que es como lo más ilustrado, entonces le va a decir, bueno, si la variable económica anterior es menor a este, entonces váyase acá. Si es mayor, váyase acá, ta, 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 ta. Y la predicción de series de tiempo, entonces, da la media del grupo. Entonces, esto de los árboles es muy bueno. No sé si es clarito. Voy a enviarle esto por si de pronto. O Sí, quiere pues que ahí los me... hagamos. Quiere que hagamos con los datos que tenemos. Buena pregunta. Es que no sé cómo, pues veamos todos los puntos y después de pronto sí nos Sí. enfocamos en los árboles. Bueno. Eh, Por ahora el análisis se hace así y ya usted entiende cómo es que se hace un árbol. Y ya puede explicar por qué es el primer árbol mejor que el segundo, ¿sí o no? Veamos por varias cosas. La primera es que los resultados del primer árbol eh, son heterogéneos entre sí, 132, 300, 520. Y los del segundo son homogéneos, 1.7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. o sea, ese 3 puntos es la pérdida, ¿sí? La suma de la... No, no, este es la predicción. Entonces, si por ejemplo en esta Mm. rama hace predicción 1,7, en esta rama hace predicción 2,1, pero si usted ve de 2,1 a 2,2 no hay tanta diferencia, mientras que en el primer árbol, de 132 a 300, hay mucha Las diferencia entre el color. diferencias, sí. ¿Mm? Lo Pero, otro, o sea, la idea es que las predicciones se parezcan. no, la idea es que sean diferentes, porque yo quiero O sea, grupos el mejor es de el de arriba. el de Sí, arriba, eso lo veo. ¿no?
el de arriba. Y creo que en el solución, creo que es este. Pero esa es como una predicción promedio para todos los datos que están adentro, ¿cierto? Ajá, exacto. Ok. Esta es una predicción. Por ejemplo, si yo ya hice este grupo, los grupos que cumplan estas características, que la distancia es menor que esta, la duración menor que esta y la duración menor que esta, van a caer en este grupo. A ese Mm, grupo yo le saco la media y la media me dio 132. Mientras que a este grupo le saco la media y me dio 300. ¿Sí? Eso es. Acá tengo un 50,84% de los datos. ok. Eso sale acá en este, creo que ese es el 4. Entonces, miremos. También llega a la misma conclusión de que el mejor es el primero. Entonces, también considera varias cosas. Considera como la homogeneidad y considera que también la variable costo es la original, mientras que el logaritmo del costo hay que hacer una transformación. Ujú. Eh, y si a lo último llega, is not helpful to ABC 31, with the on transformation cost is preferable because it provides multiple bench leading to qualified trips and distinguish among those trips. Untransformed. Entonces, untransformed sin transformación. El costo sin transformación es el árbol mejor. ¿Y cuál es el árbol que Pero me da el costo sin transformación? sin el logaritmo. Sin el logaritmo. Porque me dice, no me dice transform cost, sino un transform cost. Sin transformar. O sea, el primer Mm, árbol. Sin el logaritmo. muy bien. Ah, ok, ok. Pero ahí usted puede analizar varias cosas. Lo primero es que las predicciones son heterogéneas entre sí y los grupos son homogéneos, 50%, 15%, mientras que acá son muy homogéneos y los resultados también son muy homogéneos. Entonces, digamos que son cosas. Lo otro es que aquí hay que hacer una transformación para devolver. Cambio acá directamente la predicción es el resultado del árbol. Eso es muy bueno. Listo, hay varias cositas ahí. No sé si es claro ese punto, ese tercero. No, está bien, está súper claro. Bueno, súper. Interprete las gráficas, entonces si se acuerda acá nosotros veíamos que esta primera es la que más diferencia tiene en el total del costo, lo otro de las proporciones a mayoría, a mayores costos, eh, y, y bueno, y en las cuentas sí veíamos una similitud. Sin embargo, acá en la edad sí veíamos que también las mayores cuentas son para los más adultos. Bueno, ahí analizamos eso. Luego en la segunda, describe for a general audience, your manager, three specific conclusions for interpret. Ah, bueno. Entonces acá interpretamos esto. En el tercer punto, additional information. After Neural, consider the code. Perform the following. Classify your assistant to graphs. Justify the first ed, the second ed. Entonces, veíamos los gráficos de first, de second, y digamos que con el logaritmo como que se estabilizaba. Esa es la primera y esa es la segunda. Eso nosotros lo analizamos. Y, Vale. y en el árbol también ya. No sé si seguimos. Sí, 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 vale. No, no, no hay problema. Es que lo del árbol sí me. Como que ese concepto sí es como nuevo. Tranquilo. Pero ya Y se está cuando entendiendo, uno. ¿sí? Sí, claro. Sí, Súper. es que como cuando uno sí, no cuesta un poquito. Ah, pero Súper sí, chévere. sigamos con lo que el Sí, otro. es un método no tradicional, ¿no? Porque la regresión tradicional es los modelos lineales, sino que lástima que acá en esto no se puede hacer inferencia sobre los parámetros del modelo, porque de hecho no hay, simplemente son unas agrupaciones que, bueno, sí, más o menos estos son parámetros, pero yo digamos, si esto lo llamo beta y digo, ah, bueno, ¿cómo distribuye beta estimado? No puedo hacer eso, ¿sí? Cosa que en la regresión sí puedo hacer y puedo hacer
un intervalo de confianza y puedo hacer una prueba de hipótesis bajo beta porque tengo una distribución asociada cuando se cumple la normalidad, ¿sí? Eso yo no lo puedo hacer en los árboles de decisión. Los árboles de decisión, digamos que los resultados son más hacia el machine learning, ¿sí? Con muchas iteraciones. Yo puedo hacer un bosque aleatorio, un random forest, etcétera, para mejorar esas predicciones. Bueno, ahora el PCA. No sé si cómo vamos con PCA. ¿Sí es claro que es el PCA? Bueno, en ese sí, creo que fue el sábado que tuvimos clase Sí. y con ese profesor se fue de derecho, ese man voló. Ese tema no lo, o sea, nos mostraba las diapositivas, como más o menos se hacía el criterio de, de la escogencia de los parámetros, pero no. O sea, no, De la escogencia de los ejes, ¿sí? Los eso es. criterios de Bencecri y los criterios, y el criterio del, del gráfico de valores propios. Entonces, bueno, voy a compartir un momentico. Bueno, nos mostró como un trabajo de él, pero no, si no tenía las bases no le entendí. Listo, tranquilo. Vamos a ver qué es eso. Vamos a entender. Árboles de decisión está clarito, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, Pero de PCA nosotros vimos un pedacito cuando estábamos estudiando riesgo, ¿cierto? sí, me parece, no me Sí, acuerdo. vimos algo, pero o sea, no, esa semana fue intenso también. Tranquilo. Entonces vamos a recordar rápidamente qué es el cuento, cómo es el asunto. Entonces resulta que nosotros, ¿qué pasa si nosotros tenemos una variable aleatoria, la probabilidad? Nosotros tenemos dos variables aleatorias, ¿sí? Suponga, esto es el análisis en componentes principales. Principal Component Analysis. Entonces, suponga que nosotros tenemos dos variables aleatorias, ¿sí? X y Y, dos variables aleatorias. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo quiero encerrar a X entre dos valores, entre un C1 y un C2? Entonces yo tengo que encontrar esos dos valores que me encierren, digamos, con una probabilidad de 0.95. Ahora, yo también quiero encerrar la probabilidad de que Y esté entre dos valores y también quiero una probabilidad de 0.95. ¿Qué ocurre si yo hallo la probabilidad entre la probabilidad conjunta de que X esté entre estos dos valores y aparte Y esté entre estos dos valores? ¿Qué pasa? Este es un de 2. Ah, ok. Ok. Supongamos que son independientes. Independencia. Entonces nos da la probabilidad de C1 menos X menos C2 multiplicada por la probabilidad de D1 menos D2. ¿Sí? Esta probabilidad es 0.95 y esta probabilidad es 0.95. O sea que ¿cuánto me da? Vamos a ver. 0.95 por 0.95. 0.90. O sea que si yo coloco una significancia del 5%, ¿cierto? Una significancia del 5%, alfa igual a 5 a 0.05. En sí la significancia que tendría conjuntamente sería ¿cuánto? Significancia real. Porque tengo dos variables, sería de 0.1, o sea, del 10%. ¿Sí o no? Sí. La significancia conjunta. Si yo tengo una significancia individual del 0.5, del 5%, tendría una significancia conjunta del 1%. ¿Qué pasa si ahora tengo tres variables y individualmente tengo
del 0.85. Y Si tengo tres variables. si usted nota, es parecido como si yo lo duplicara, ¿sí o no? O sea, con dos variables pareciera que yo lo duplicara, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? Que es 5 y 5%. Exacto. Si yo le hago con tres variables, va a dar 0.85. De hecho, va a dar más grande que 0.85. Le voy a asegurar que si yo lo hago de cuatro variables, va a dar más grande que 0.80 por 0.80. Perdón, 0.95, o sea, la 4. Da un poquito más grande que 0.80, ¿sí o no? Ok, ok. Eso es lo que se llama el teorema de Bonferroni. Se llama el teorema de Bonferroni. Y el teorema de Bonferroni nos dice que siempre esa significancia va a ser mayor al número de hipótesis que tenemos. Entonces, la significancia que usted debe usar para tener una significancia del 5% será ese 5% dividido en el número de variables que usted tiene. O sea, en realidad usted tendría que hacer unas significancias de este tamaño, muy pequeñas. ¿Listo? Lo toman como si fuera una relación lineal. No, y se demuestra, no es tanto que se demuestra, esta es la demostración, es que siempre la significancia va a ser mayor a la significancia sobre m, a la significancia original, ¿no? Sobre m. ¿Cómo se demuestra? Que la unión es menor o igual que la suma, y la unión da los productos, y la suma, pues la suma, ¿no? Entonces, con esta desigualdad que se llama la desigualdad de Boole, esta desigualdad de la probabilidad, nos da automáticamente la corrección de Bonferroni. Y si usted ve, claro, si yo lo hago con 0.95, me da pues el 0.95, listo, se cumple. Pero si yo lo hago por 0.95, esto no me va a superar, esto tiene que ser mayor que 0.90. Y es un poquito mayor. Y si yo sigo, siempre va a ser mayor. Y si yo sigo, siempre va a ser mayor. Cada vez va a ser mucho mayor. Por ejemplo, con 5, 0.95 con 5. 77 es mayor al 75%. Si yo lo hago con el 99%, una significancia del 1, entonces esto va a ser mayor al 95%, porque sería, la significancia en este caso sería el 1%, y como tengo 5, entonces sería mayor al 5%, o sea, esto es mayor al 95%, y en efecto es un poquito mayor. O sea, la cota de Monferroni lo que me dice es, usted no maneje la significancia original, porque es que eso es peligroso trabajar con muchas variables. Esto se titula, y la literatura americana lo maneja así, como la maldición de la dimensionalidad. No sé si la había escuchado. O sea, que usted dice, no, voy a, por cada variable, voy a asegurarme en un 95%. Pero es que tengo 7 variables. O sea, ¿qué seguridad tengo? ¿Qué seguridad tengo? 1 menos n veces, que en este caso son 7 variables, por 0.05. O sea, 1 menos 0.05. Yo creo que se le fue como el audio cuando me dijo que se conocía la maldición de la dimensionalidad. Ajá, la maldición de la dimensionalidad. Mira, vale, cuidado. Yo tengo, tengo 7 variables, ¿listo? Suponga que tengo 7 variables. ¿Listo? Claro, sí, Y resulta listo. que de esas 7 variables, yo, de esas 7 variables, yo lo que ocurre es que yo a cada una la aseguro con una probabilidad del 5%, ¿listo? O sea, yo con seguridad a X la aseguro entre dos valores C1 y C2 con una probabilidad del 95%. O sea, está por fuera de estos dos valores con una probabilidad del 5% nomás. Pero en realidad, usted lo que está haciendo, y si se cumple la independencia, usted lo que está haciendo es 1 menos 0.35, asegurando todas las 7 variables solo en un cuánto, en un 65% nomás. O sea, usted Ah, confiado, no, mire, yo a cada una la aseguré
en un 5% y no, en realidad solo está asegurando el 65% de los datos. Porque, ¿cómo funciona? Si quiere, veámoslo en un cuadrito. Lineal, claro, si usted asegura el 95%, re bien. Pero es que si usted asegura acá el 0.95 y acá el 0.95, resulta que ya no le quedó un pedacito afuera, sino le quedó toda esta área por fuera. ¿Ya? Mm, Y en un cubo es peor. Si usted tiene 3 variables, o sea, como que el error, bueno, que aumenta, le- exacto, la probabilidad de, por ejemplo, un intervalo de confianza. Si yo hago 3 intervalos de confianza, eso me va a dar muy malo. Y yo acá tengo una subcajita de o sea, que altura. considerando 3 variables, una confianza ya como ¿De del cuántos? 80, ya no es Exacto, tan buena. ¿Sí? del 85% ya no sería bueno. Exacto, Mm, exacto. Y todo lo de por fuera es todo esto amarillo. o sea que por ese teorema ya, por ejemplo, ya en lo que son 10 variables ya no se puede, ya Ya no no se hay podría necesidad. con una significancia de cuánto, del 5% individual, pero por Mm, ejemplo del 0.01, pues ya quedaría con un 80%. Si usted la quiere dejar con el 95%, ¿qué tiene que hacer? Usar la cota de Monferroni y usted decir, bueno, alfa estrella es igual a alfa sobre el número de variables P. Entonces será 0.05 sobre 10 igual a 0.005. Y mm, los intervalos individuales los hago con este nivel ok, de significancia. entiendo, ¿Sí es entiendo. claro? Sí, no, está Para que chévere. usted diga, por ejemplo, para que usted diga, no, entonces la conclusión es que todo el vector es significativo con una significancia del 0.05%. Recuerde que el vector es mu1 hasta mu_p, un vector de parámetros. Cuando usted dice, siempre y cuando se rechacen cada uno de los subintervalos. Eso es lo que se llama el teorema de Bonferroni. Es un teorema muy sencillo, demasiado sencillo. Es una consecuencia directa de la desigualdad de Joule, que nos dice que la probabilidad de la suma es menor o igual que la suma de las probabilidades. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá dos conjuntos que se intersectan, A menos B, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero si nosotros vemos, la probabilidad de la intersección es positiva, o sea, acá le estoy quitando un número positivo. Luego esto es mayor a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Generalizando esto, usted puede encontrar que la probabilidad de las uniones es menor o igual que la suma de las probabilidades. La probabilidad de la unión es menor o igual que la suma de las probabilidades. No sé si es claro. Ok, sí, 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 es claro. Está súper bien, chévere, ¿no? Sí, pues las probabilidades es más clarito, sí. Súper bien. Entonces acá va despacito, despacito, despacito. Llega a la desigualdad de Bonferroni. Pero pues acá me parece que está muy claro. ¿Eh? La desigualdad de Bonferroni nos dice que la probabilidad de la unión de los P igual menores iguales que alfa sobre M es menor o igual que la suma de estas. Pero estas, ¿cuánto es la probabilidad? Alfa sobre M. Y lo multiplico por M sub 0. ¿Quién tiene que ser M sub 0? Pues M la cantidad de variables alfa sobre M igual a alfa. Entonces, ahí tengo que, claro, esta probabilidad ahora sí de la unión de todas ellas me da el alfa. Ok. Bien, bajo esa maldición de la dimensionalidad, muchos matemáticos y muchos estadísticos se dieron a la tarea de reducir la dimensionalidad y es un problema muy útil, demasiado útil. Entonces, objetivo del análisis en componentes principales, reducir la dimensión. ¿Listo? Esa es la tarea básica del análisis de componentes principales. ¿Qué es reducir la dimensión? ¿Qué es reducir la dimensión? Reducir la dimensión es tomar la mejor foto. ¿La realidad está en qué?
La realidad de nosotros está en R3, ¿sí o no? La realidad R3. en Ah, R3. pero hablándolo así como no del problema específico, sino En del... nuestra realidad. Nosotros caminamos en R3, ¿sí o no? El mundo está sobre una dimensión en R3, ¿sí o no? O sea, la pared, nuestro mundo, nuestro entorno está en una dimensión que tiene ancho, altura, todos son volúmenes, ¿no? El computador ocupa un volumen, todo, la realidad es en R3. Pero pregunta, ¿las fotos en qué dimensión están? En R2. En R2. O sea que las fotos es un resumen de la realidad en R2. ¿Qué quiero con las fotos? Yo quiero con una foto, si yo quiero tomar una foto, yo quiero reducir la dimensionalidad de tal manera que tenga la máxima información posible, ¿sí o no? Yo quiero la mejor foto. Ajá. Y la mejor foto es la que tenga máxima información posible de la realidad R3. Ah, ok, no, esa analogía está súper chévere, está muy bacana. Entonces usted tiene P variables y usted quiere Q variables, pero no cualquier variable. Usted quiere las mejores Q variables que me resuman a las P variables. Ujú. Usted quiere la mejor foto Ok, de sí. esas P variables en Q variables. Por ejemplo, si usted tiene 3 variables, usted puede hacer una especie de espacio, ¿sí? Y mostrarlos ahí, pero igual, si usted va a mostrar a un ejecutivo unas diapositivas, pues R3 es muy difícil. En cambio, si usted logra resumir eso en 2 variables, pues usted ya le muestra una gráfica bien bonita. Usted dice, ah, no, mire, es que estas 2 nuevas variables tienen relación lineal o resulta que cuando están acá ellas decrecen mucho y cuando están acá ellas crecen mucho. O resulta que estos individuos se parecen a estos individuos y usted ya lo puede representar en R2, cosa que en R3 o en R4 imposible, en R3 muy difícil. Entonces, si usted, lo bueno de Google es que si usted le coloca ACP o PCA, y acá le coloca estadística, le bota unas imágenes muy ilustrativas. Digamos, por ejemplo, exacto, mire, acá yo cojo la mejor foto de Ah, ok. la plasmo en R2. Hay otro que está muy chévere, la verdad, que pasa de R3 a R2. A ver si encuentro esa imagen. Es muy, muy chévere. Pero prácticamente ese es el análisis en componentes principales. Y yo en 2 planos yo puedo decir, ah, no, mire, señor ejecutivo, señores gerentes, estos individuos se parecen mucho. Estos de acá también y estos de acá también. En cambio, Sí. en R3 o en R4 es imposible y en R3 es muy difícil. En cambio, en R2, esto es lo que se llaman los planos factoriales, usted lo puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se puede hacer, reducir la dimensionalidad, reducir el margen de la maldición de la dimensionalidad. Esto se puede hacer siempre y cuando haya correlación entre las variables. Y vamos a usar la matriz de correlación entre las variables, las correlaciones. ¿Sí? Las correlaciones de las variables. ¿Por qué? Porque como nosotros ahorita vamos a hacer es transformaciones lineales, de hecho, hay un análisis en componentes principales a no lineal, eso lo hay. Sin embargo, ahorita vamos a ver el lineal y es el que más se usa. Porque pues no todas las relaciones son lineales, pero por ahora vamos a hacer todo lineal. Esas correlaciones, digamos, de las variables. Por ejemplo, tengo acá x1, acá xp, acá x1, acá xp. ¿Cuál es la relación entre x1 con x1? La correlación lineal. Ah, pues sí, ¿no? La correlación lineal. 1. Y o sea, esto es una diagonal de 1. Acá iría la correlación de la variable 1 con 2 y la correlación de 2 con 1. O sea, es una variable, una matriz simétrica. R muchas veces no muestra esta parte, solo muestra la de arriba, ρ1p, porque ρp1 pues es la misma correlación. Y Sí. sigo hasta ahí. Entonces, esa es la matriz de correlaciones.
¿Cómo la hago? Entonces está en el quinto punto, ¿sí o no? Acá. Entonces, bueno, acá tenemos, ver, ¿qué tenemos acá? Resulta que acá nosotros vamos acá nosotros en la primera tenemos sample, o sea, diga y muestre cuáles cumplen una condición. ¿Cuál condición? Is.numeric. Sample es de la función apply, es muy buena porque la función, la librería apply lo que hace es aplicar una función en todas las variables que tenga una base de datos. Entonces, sample lo que hace es en toda esta base de datos, a cada variable me le aplica la función isNumeric. IsNumeric is true or is false. Es falso o es verdadero dependiendo si cumple la condición. En este caso, isNumeric is the condition. Entonces, si es numérico me le coloca true y si es no numérico me le coloca false. En este caso, la distancia es numérica, duración es numérica, reason no es numérica, age, numérica, numérica, numérica y numérica. Nosotros vamos a coger cuáles para la CP. Las numéricas, las que sean numéricas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a hacer la matriz de correlaciones, o sea, core. ¿De quién? De los datos, solo de las variables que sean numéricas y ya. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y lo vamos a redondear a 4 decimales. Entonces vamos a tener esta matriz, la matriz de correlaciones. Veamos la matriz de correlaciones. Ahí la ves, ¿sí? Entonces, lo que yo le decía, distancia con distancia, ¿cuál es la correlación? 1. Duración con distancia de 48. Hay buena correlación, ¿sí o no? Y la otra correlación que vemos significativa es, por ejemplo, el costo con la distancia del costo con la duración. Por ejemplo, distancias que no vemos mucho como H y otras, eso es como que no las vemos mucho. Hay un gráfico muy hermoso que es este. Ya vemos esto P, llamémoslo así P. Y acá vamos a graficar plot P col igual 3. Recursive, ¿dónde están plots? No me hice el plot. Qué raro, no hice el plot. Y ahora sí me hice todo nada. Ah, es que verdad que lo hacía acá. Entonces, ¿cómo es que se llama este? Plot, core plot. ¿Dónde está? Acá tenemos el... Uy, no, estamos muy adelantados. Acá le colocamos, ya tenemos este. Pero si quiere le puede bajar un poquito la fuente. Plot.core o core.plot. No me acuerdo bien cómo es que se grafica, pero es un gráfico interesante. Pero bueno, con la matriz de correlaciones igual se puede hacer algo. Entonces acá vemos que efectivamente, donde todo fuera cero, apague y vámonos. Pero como no todo es cero y hay dependencias, vamos a reducir esas dependencias y vamos a hallar pseudo variables con el análisis en componentes principales. Para eso vamos a usar la librería stats. En la librería vamos a usar principal component, la función, y entonces me va a botar lo siguiente, que ya digo cómo es que se va a interpretar. Vamos a ver la rotación. Entonces, vale, cuidado. La distancia se rotó como 0.56. Sí, esa parte, o sea, yo la corrí, pero no sé qué era lo que decía, que es hacer rotación. Listo, ya vamos a explicarlo. Entonces, mire, vale, cuidado. Las nuevas componentes, estas 5 variables se descompusieron en estas otras 5 variables que son independientes entre sí y que están en orden de más información. Por ejemplo, esta me agrupa mucha información de esta un poquito menos, esta un poquito menos y estas dos yo creo que no mucho, muy bajo el porcentaje. Eso es lo que yo intuyo, ¿no? Ahora, la primera pseudo variable es
Entonces, la primera componente principal es igual a 0.56 multiplicada por la distancia, más 0.56 multiplicada por la duración, más, parece que este no es significativo, igual toca ver, por la edad, que es muy poco, más 0.068 por otros, más 0.59 por el costo. ¿Sí? Y esa es la variable principal 1, la componente principal 1, es una pseudo variable, es una función de las otras variables. La segunda, pues estos son los ponderadores con estas multiplicadores, estas variables. La tercera, este por este. La cuarta, este por este. Y la quinta, este por este. No sé si es claro. Ok, sí, es como que todas las 5 nuevas variables que se generan dependen de las otras 5 que son las originales. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ellas tienen un grado de información y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver cuál es la proporción explicada por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. ¿Qué nos dice el criterio de Bensekri? Nos dice que simplemente si usted tiene el 100%, es toda la información que usted tiene. Entonces usted va a coger las componentes principales que van a tener 100% sobre P, o sea que van a tener más ponderación que una variable, porque cada variable tiene el 20% de toda la información. Entonces usted lo que va a hacer es dividir ese 100% en P, en este caso es 5, ese 100 en 5, y eso le da 20% y va a decir, bueno, si la componente principal es más grande que el 20%, la cojo, si no, no la cojo. Y Ah, vamos a ver eso. Entonces, si nosotros vemos, esa es la varianza pues no se interpreta mucho, pero sí la proporción. En este caso la proporción es el 41%. ¿Es más grande que el 20%? pues sí, Cójalo. claro. ¿Este es más grande que el 20%? Ok, sí. Estas son menores que el 20%, ¿sí o no? O sea que estas aumentan muy poco. O sea, incluso menos que una variable. O sea, aportan menos que una variable. Entonces, ¿cuáles vamos a tomar? Las primeras, PC1 y PC2. En este caso, lo que hallamos es lo que se llama el primer plano factorial. Bueno, acá podemos ver el diagrama de O sea, pero empieza como 41, 22, 17% es lo que graficó ahí. 17, exacto, me dice que el 41% de toda la varianza total me la grafica solo con una variable. O sea, esta combinación de variables me tiene toda la información, el 41% de toda la información de estas 5 variables. Esta segunda variable me contiene el 22% de la información de estas 5 variables. Esta es el 17%, esta es el 1% y esto es menos que el 1%. O sea, estas dos sí no. Esta es del 10%, esta es del 5%, no. Porque me contienen menos de lo que contiene una variable. Puede contener información importante, sí, eso lo podemos ver, pero no la vamos a tener como un plano factorial como tal, porque el mejor plano factorial, ¿cuál es? PC1 y PC2. No sé si hasta acá vamos súper. Pues ahí lo que entiendo es que no entiendo bien ese, o sea, el gráfico del PCA, eso de varianzas de dónde sale ese número del eje Y. Ya le entiendo. Espérame un segundito y yo, ¿cómo hago para, ya, en este caso. Espérame, la analizamos con calma. Vale, cuidado. Resulta que usted tiene 5 variables, ¿sí o no? Por Ajá. ejemplo, ¿cuánto le suma 2 punto algo más 1 punto algo como 3 punto algo? Colocémosle 3.4. Más 1 como 4.4. Más un 0.4 como 4.9, más un 0.1 como 5. O sea, todos ellos suman 5, que es el número de variables, ¿sí o no? Ajá. Esto es una variable. Entonces vamos a trazar una línea ahí. Esto es si me representara la cantidad de proporción que me representa una variable. A veces sale esa línea, a veces no. Esto Ya lo que me entiendo. O quiere sea, decir para es que que el 20% sea una unidad. Uno.
Exacto, exacto. Entonces, mire, el 1 me representa casi 2 puntos y pico de variables. O sea que el 1, muy bueno. El 2 me representa un poco más de una variable, bien. Y ya los otros me representan incluso menos que una variable. Entonces estos no son tan... Yo voy a mirar primero estos en el plano factorial. Ok, ok, entiendo. O sea, pasamos de 5, no, pues sí, ya entendí. Pasamos de Exacto. 5. Pasamos de 5 a 2, pero tomamos la mejor foto. No tomamos una foto cualquiera, tomamos la mejor foto porque estamos recolectando cuánta. Mire, acá está la proporción acumulada. Estamos tomando el 64% de la información. Entonces, eso es muy bueno. Bien. Bueno, en esa parte está, vamos súper. Ahora, ¿cómo hago el primer plano factorial? Entonces, vamos a hacer el primer plano factorial. Déjeme ya lo plano factorial. Aunque simplemente es, el plano factorial es plot de la variable en el PCA, hay unas variables, que es este, y vamos a tomar la 1, y vamos a tomar la 2, PCA, la rotación 2. Y ya podemos ver un gráfico de cómo se vería. No sé por qué los límites me salen tan pequeños, no sé. Ay, claro, porque es que solo me sale. Esperen un segundito porque... bueno, acá coloquémosle los datos. ¿Cómo es que se llaman los datos? Datos brutos. Datos raya brutos. ¿Cómo es que llamamos los datos? Lo llamamos P, no. ¿Qué significa? ¿Qué? Es un, no, es un vector, ¿cierto? Sí, correcto. Acá lo que yo estoy haciendo es colocando los nuevos ejes para mostrarle el primer plano factorial. Eso es lo que en este momento estoy haciendo. Y acá entonces nos falta cerrarlo, ¿sí? No sé si ya plot. Me dice que le multiplica por esto. Así es esto que está mal y está bien. Plot data, listo. Vamos a ver si ya. Error. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con este. Datos PCA no existe. Ah, claro. Acá es simplemente PCA. Error. Entonces vamos a ejecutar esto, a ver qué sucede. True. Error. Toca convertir esto en matrix. Matrix. De estos señores hasta acá. Matrix. De estos señores hasta acá. Tren. Error. Tutum. ¿Por qué será que me le coloca error? ¿Qué me bota cuando yo le coloco esto? Ya funciona ese. Ah, bueno, sí lo convierte en matriz, pero Pero no me colocan nada, yo no sé por qué. Acá tenemos las variables. Bien. Yo no sé por qué convirtiéndolo. Quitémosle esto de matriz a ver si lo ejecuta. Vamos a ver, ¿qué nos bota este? Objeto, bueno, este. Bueno, ahí voto y ahora multiplicado por este. No.
Por lo que la primera columna, yo no sé por qué, entonces tocaría como de la segunda columna en adelante hasta la quinta. Pero él ya reconoce en dónde le va a multiplicar. No sé cómo hacían. Eso Dejémoslo, es como dos tablas, ¿cierto? Una tabla. sí, dejémoslo por ahora así. Es que de pronto incluso hay una... Lo que yo quería es que mirara el plano factorial, pero dejémoslo por ahora. Por ahora, por ahora sí. Ok. Veamos qué nos pide, porque igual ese no lo pide. Dice, quality response to this question, demonstrating knowledge of the correlation matrix o linealidad. No, empecé. Entonces, nosotros ya miramos la matriz de correlaciones y vimos que hay dependencia, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora, the best response include assessment of no, creo que esta es la solución. After running and consider the code, as it shows made an assistant for both correlation matrix, include implications for predictive modeling work and practical advice for your assistant. Do not alter the assistant's work. Entonces, nos toca ver cómo es que es el análisis de componentes principales y nos toca seguir pues el código, lo que el asistente hizo acá. Pues miremos. The best response includes the assignment of at least two of choose made by the assignment correlation matrix. Entonces vemos nosotros que hay correlación, ¿sí o no? Ajá. Bueno, Sí. provide an full discussion of the correlation observed in the correlation matrix and the implication for modeling and discuss PCA results. Correlation observation could have either focus on correlations among predictions variable and any relate correlation concepts, or focus on correlations with the target variable and implications for variables value in the model. Further, they identified that principal components could not be used predicting model size target was included in PCA. Entonces, usando el criterio de Bensequil, nosotros sabemos que son los dos primeros, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué toca hacer? Acá lo que hace es todo el análisis de absolutamente todo todo lo que salió acá. Entonces, nosotros tenemos la matriz de correlaciones, que es esta P. Entonces, nosotros acá en esta P, nosotros podemos analizar mucho. Usted puede decir, la duración con la distancia tienen una relación positiva del 48, de 0.48. La edad con la distancia no mucho, ni la edad con la duración, pero otras relaciones significativas es el costo con la distancia, el costo con la duración eh, y listo. Esas son como las significativas y las otras son muy bajas, pero igual. Para que sea significativa, tiene que ser mayor a 0.4 más o menos? ¿O? La correlación se interpreta de la siguiente manera. Venga, hay unas tablas para coeficientes de correlación. Correlación. Entonces, acá hay unas tablas que nos dicen cuándo es fuerte, cuándo es débil, cuándo no. ¿Dónde es que están esas tablas? Interpretación. Unas tablas de interpretación. Y estas, mírenlas. Entonces, voy a enviarle esto, ¿listo? Ok, vale, muchas gracias. Bien. Ah, ok, o sea, muy alta, moderada y baja. Exacto. Entonces, por ejemplo, dice acá que si es 1, pues es una correlación perfecta. Si es del 0.8 más alta, una correlación alta, muy alta, de 6 al 8 alta, del 4 a 6 moderada. Entonces nosotros vemos acá dos moderadas. Vemos el costo de distancia es moderada alta y el costo acá también es moderada alta. Así se pueden interpretar. Y las otras sí son bajas. El resto sí son de ser muy bajas, ¿no? Las otras sí son muy bajitas. Ok. Listo. Esas tablas no las había mostrado
la maestría. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, ahí las tiene, ¿listo? Esa tablita de... Incluso hay unas un poquito no, pero esta está buena. Hay unas un poquito, mire, por ejemplo, esta como que está un poquito más, incluso más estricta. Pero no, esa está bien tampoco. Hay unas un poquito menos rígidas, de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,3, de 0,3 a 0,5 y de 0,5 a 1. Correlación fuerte. Estas son otras que se pueden considerar. O sea, usted puede decir con esta tabla y con las fuentes de esta tabla, usted puede decir que es fuerte la correlación. Entonces ahí podemos ver eso. Listo. Eso con respecto a la matriz de correlación. Clarito cómo interpretar la matriz de correlación, ¿sí? Sí, claro. Listo. ¿Qué más? Entonces, podemos ver cómo quedan los análisis de componentes principales y vemos que, bueno, esa es la rotación. La rotación, si no hay mucho que digamos. Pues digamos que la componente principal va a describir harto a la distancia, a la duración, a la edad no mucho y al costo. Esto a estas tres. Porque las otras son muy cercanas a cero. Quiere decir que las otras se representan en las otras variables. Pero mire lo interesante. Acá, ¿cuáles faltan de representar? Pues, por ejemplo, la edad y otros. Pero si usted ve en la segunda componente, ¿cuáles se representan buenas? Pues los dos de arriba, bueno. Esa es negativa, bueno, esa también. Y los otros ya no. Uy, eso está muy chévere. O sea que Estamos con estas dos variables ya pudimos que esta sí. representar gran parte, sí, gran parte. Y ya podíamos oler eso en la matriz de correlaciones. Veamos por qué. Miremos lo siguiente. Miremos que esta señora, ¿cuáles se correlacionan fuertemente? Ay, Ok. ¿Cuál es el correlacionado? ¿Cómo es la pregunta? ¿cuáles se correlacionan fuertemente? Bueno, pues Esta, es la duración. distancia con duración. Y las que no son edad y otros. Si ve que edad y otros son las que no se correlacionan, pero entre Pues sí se correlacionan, porque ¿cuál es la correlación entre edad y otros? Hay una cierta correlación, una cierta pequeña, pero hay. En cambio, las otras, si usted ve, las otras sí tienen una fuerte correlación entre ellas, distancia, duración y costo. Y eso ya se puede asegurar acá, en donde podemos ver que se representa de una manera adecuada acá. Y las otras dos se representan de una manera en la segunda componente principal. ok. Entonces, si usted ve, tomamos la foto de estas 5 variables, ¿en cuántas pseudo variables? Dos. No. Dos variables acumularon como la información de las otras 5. Ajá, es la mejor foto de las 5. Si Mm, hay dudas de eso. pero una pregunta, eso lo hacen, o sea, eso es matemáticamente, ¿cierto? Eso no tiene como Sí. probabilidad de nada. O sea, no es como un No, modelo no tiene esto no tiene, bueno, uno le podría meter la probabilidad, pero ni siquiera. El mejor libro hay de eso es del profesor Campo Elías de la universidad. Es muy bueno. Eso se llama multivariado. Venga, yo le muestro un libro que explica todo eso. Ese es este libro del profesor Campo Elías, tiene distribución libre de la universidad. Y es mire. Este explica toda la historia, todo como es. Introducción al método, en R, el RStudio, el DTM-Vic, esto es como un poco histórico, el álgebra lineal, que es muy importante para esto, el entorno de una tabla de datos, preparación de los datos, descripción de dos variables, pues eso es, y ahora sí análisis en componentes principales. Entonces, acá explica matemática, bueno, acá explica primero con un ejemplo y luego matemáticamente, y esto es pura álgebra. Esto es álgebra a la larga. Digamos que este es un ejercicio de juguete y álgebra matricial, la pura álgebra matricial es la distancia, que es lo de la inercia. La inercia es la varianza. Si usted ve la inercia, se describe como la varianza, ¿no? El punto por la distancia al cuadrado y la inercia se define así. o sea, es como con
con inercia. Pero es que es lo mismo. Si usted define varianza, ¿cómo define la varianza de X? La varianza es la esperanza de X menos mu al cuadrado. Si usted los tiene centrados los puntos, entonces es la sumatoria sobre los X de X menos mu por multiplicada por la distribución al cuadrado. ¿Sí? Perdón, Ah, X menos mu al cuadrado por la distribución, por la distribución. En física, en vez de uno de la distribución o de la densidad o la distribución masa de probabilidad, uno lo que tiene es pesos, pero pues la distribución es lo mismo que los pesos, la probabilidad, la distribución. Y es la distancia entre el individuo y el centro de gravedad, pero el centro de gravedad entre el individuo, la distancia entre el individuo y nuestro centro de gravedad es la esperanza, la media, ¿no? ok, o sea, lo que no entiendo. Bueno, ahí sí me perdonan la pregunta en estadística, pero en estadística la función de probabilidad es una... Uf, o sea, la varianza se multiplica es por la función de probabilidad. De densidad de probabilidad, de densidad. O sea, en el caso continuo, es la integral de x menos mu al cuadrado por la función de densidad. Y esta es la inercia, por ejemplo, en una varilla. En una varilla usted lo que hace es, la varilla va del punto A al punto B. Entonces, ¿cuál es la inercia de la varilla? Usted ya halló el centro de masa de la varilla. Este digamos que es el centro de masa, llamémoslo mu. Entonces, la inercia de la varilla es igual a la integral entre A y B de el punto en general en la varilla menos el Ah, bueno. centro de gravedad al cuadrado multiplicado por la función de densidad. Ah, Función de densidad. Y lo mismo pasa en la estadística, es la integral desde A hasta B, donde usted definía la variable del dato menos la esperanza al cuadrado multiplicado por la función de densidad de probabilidad, por f de x de x. Entonces, la inercia es la misma varianza, es el mismo concepto, solo que eso lo usan en la literatura francesa. Este libro se basa en un libro que se llama el libro de Levart, y Levart es un estadístico francés. Levart, entonces, ¿por qué sale Levart estadístico? Ya, Ludovic Levart. Entonces, ese. Entonces, no sé por qué no sale como una cosa, no sale. Pero bueno, DTM Vic Levart. Levart es un estadístico francés, es investigador en el Centro Nacional de Redes Científica, profesor de la École Nationale. Acá, vemos qué pasa acá. Nació en el 42, está vivo. Y pues digamos, el Multivariate Descriptive Statistical Analysis, él lo escribió, fue con la literatura francesa, ellos usan mucho las relaciones físicas y estadísticas, que finalmente no son muy diferentes, como lo veíamos ahorita. Centro de gravedad es lo mismo que la esperanza. Inercia es lo mismo que la varianza, ¿no? Entonces, eso, por eso. Acá entonces describe todo lo de los valores propios, relación entre los valores propios y las variables, que los valores propios es la cantidad de varianza acumulada y los vectores propios son los ponderadores de la variable. Entonces, la primera componente es la matriz multiplicada por la variable 1. Y así podemos encontrar las componentes principales. Esto es bien bonito, el análisis matemático, que era su pregunta. Levar fue no, él fue el que formalizó un poco, pero digamos que hay muy matemáticos desde Fisher. Si uno coloca el análisis en componentes principales, pues desde Fisher ya se tenían pues estos métodos en estadística, análisis de componentes principales, historia, matemática, método basado en la covarianza de limitaciones. Esto desde Fisher ya estaba. Lástima que acá no, en Wikipedia no se ve un poquito de historia, pero desde Fisher ya estaba, sino que Levar, pues digamos que fue el que se basó este profesor
para hacer eso, pero desde mucho antes ya está. Ok. Bueno, aunque realmente, pues, o sea, como lo que estamos viendo es como una semana de clase en un solo día, el profesor se pasa eso volando, se lo pasa así súper volando. Sí, sí. Ah, Pero ahí ya vamos entendiendo que es el análisis de componentes principales, ¿sí o no? sí, claro, pues creo que la idea del curso para los que lo sepan aprovechar es como saber qué herramientas hay que se utilizan en el data science y ya afianzar las cosas haciendo el proyecto. Eso es re útil en el data science, claro. Porque, por ejemplo, si usted Lo que quiere hace, tomar reconstruir una foto, entonces esto lo usa también, ¿sí? O reconstruir información con una foto. Usted tiene información en R3, pero quiere sacar lo mejor provecho de R2. Por ejemplo, tiene coordenadas, pero usted quiere hacer una reconstrucción en R2. Obviamente, ok, para que vamos a hacer la reconstrucción de fotos, usted lo que necesita es las convoluciones. ¿Qué es convolución? Yo tengo acá 2 y añado convolucionalmente 2 y me queda entonces, por cada 2 me queda 2, entonces me queda 4, ¿no? Y entonces lo que hago es de lo general, que tenía 2, pasar a lo específico que es 4. De 4 píxeles paso a 16 píxeles. Entonces, claro, tengo una cosa bien sombreada y me pasa una cara bien hecha, ¿no? Reconocimiento facial, todo eso. Pero eso sí es un poco más estricto. Listo. Pero eso también se usa en el data science. Porque claro, la maldición de la dimensionalidad me dice, redúzcame la dimensionalidad para poder manejarlo, para poder ilustrarlo, para poder tener para tener una mejor representación. El PCA tiene, aparte de la rotación, centro, escala, esto de centro es el eje de gravedad. ¿Qué más tiene? Es que hay unas funciones mejores, ¿no? le encuentra el centro de masa también. Sí, el centro es el centro de gravedad. Y la varianza es este que se llama S-desviation. Entonces, estas son las desviaciones estándar. Si usted ve, esto suma 5. Si yo cojo y sumo las desviaciones estándar del PC, suman 5. Ellos suman 5. O bueno, muy cercano a 5. No sé por qué no sumo 5. Pero si yo, por ejemplo, coloco este 1.44, o bueno, si yo el PCA lo divido por la suma del PCA o por 5, esto me da las proporciones. ¿Sí? Ah, o sea, como 100%. Exacto. 4.7 es que es 4.7 esto. Esto tiene que ser al cuadrado. Listo. Ahora sí. Entonces, si se acuerda que el primero da el 44%, el segundo. Y si yo a este le hago el CumSum, que son sumas acumuladas, CumSum, que son sumas acumuladas, me va a dar la cantidad de proporción, acá el 44%, 68%, 86%, 97% y 100%. Entonces, acá podemos ver que el primer componente obtiene el 44, el segundo el 23. Entonces, es ir describiendo eso, que estas 5 variables se pueden describir en 2 variables y bajo el criterio de density se puede porque estas ya tienen menos del 20% y estas dos primeras más del 20%. Y eso me acumula un 68%. O sea, imagínense, La dos suma. variables solitas me acumulan un 40%, pero estas combinaciones me acumulan un 68%. Ok, ok, ya. Sí, bueno, es otra forma de ver la utilidad. ¿Sí? Dos variables ya me acumulan el 68%. Entonces, Ujú. sí aumenta bastante. Bien, no sé si hay dudas de ese punto. No, pues hasta ahí estaba bien, es que siempre, o sea, la verdad el profesor lo explicó, pero no. Es que man, como la parte fácil la pasa rápido. Yeah. Dice acá, after trying out PCR, your assistant does not understand how PCR. And
Unsupervised linear technique for dimension reduction can be used to generate a future for a supervised predict model. The assistant wonders whether running a generalized linear model with loss regulation. Ah, bueno, este es para el sexto, ¿no? Entonces, está claro el PCA. Está claro que ya redujimos la dimensionalidad. Su asistente no entiende cómo qué es el PCA, ¿sí? Un supervised. What is the meaning of unsupervised? Uy, ese sí no lo sé porque yo pensé que o sea, el aprendizaje que no está supervisado era como que uno le daba ciertas restricciones y ciertos premios al algoritmo para que con esas reglas como que tratara de optimizar algo, ¿no? Pero yo pregunté eso el sábado y creo que no es así. Entonces no sé cómo es el Vale, unsupervised. vamos a ver qué es supervised and unsupervised. Entonces, supervised y unsupervised. Ajá. Si se escribe así, ¿sí o no? Entonces, Oh, el learning supervised, el supervised learning, es cuando yo tengo una variable y lo explico con otras variables, x1 hasta xn. Y esta variable, yo tengo observaciones para calibrar este. Puedo usar, por ejemplo, la suma cuadrada del error. Mientras que un supervised, yo tengo variables x1 hasta xn y yo no tengo esa variable y que me ayuda a calibrar cómo estos señores van a comportarse, sino que la clasificación, por ejemplo, las componentes principales, yo no tengo de antemano las componentes principales, no las tengo. Mientras que acá la variable respuesta sí la tengo. ok, en el unsupervised no tengo la variable respuesta. No tengo contra qué comparar. Correcto. Y en el otro sí tengo alguna medida o Por algo ejemplo, para... exacto. Por ejemplo, un modelo es supervisado. Un modelo. ¿Sí? Porque un modelo yo a Y lo estoy explicando con unas variables f de x. ¿Sí? Un modelo. Un modelo es algo supervisado. Pero, por ejemplo, el ACP es algo no supervisado. El análisis factorial es algo no supervisado. ¿Sí? Ajá. Cosas de ese tipo. Las redes neuronales. Ah, bueno, el ACP es el PCA, ¿no? El ACP es en español. Sí. Principal Component Analysis. El El PCA. AF, Análisis factorial. Entonces, ¿qué es el análisis factorial? Es, por ejemplo, cómo yo describo la felicidad. Yo no me acuerdo si eso lo vimos nosotros. sí, la pregunta con qué era relativo la respuesta, de qué era la felicidad. Pero, wow, pero ahí no sé qué se optimiza. O sea, con el PCA uno busca las mejores variables que como que expliquen todo. Exacto. Las mejores variables y que yo, por ejemplo, eso lo puedo ver en un plano. Y que yo con ese plano, por ejemplo, puedo hacer clasificaciones. Ah. Después de este PCA uno puede hacer algo que se llama el CAMINS o el CAMEDIS. Y el CAMINS lo que hace es esto. Y ahora que lo mencionan en una de las presentaciones había algo que era como el fold, K-fold, algo así. De pronto sí tiene sentido. Por ejemplo, yo acá, en dos dimensiones, yo ya puedo ver, ah, no, estos se parecen, estos también, estos también. Y ya lo puedo ilustrar, porque se parecen, porque es que las variables significativas los agrupan. El K, ¿qué? For. K-fold, sí, FOS. El K Esa for. no ni idea qué era eso. Ah, validación cruzada, ¿será? Y era como K-fold y el K se cambiaba como de número, Sí, porque pero la tampoco. validación cruzada es ir viendo, ir sacando, ir viendo, hasta ver la calidad del modelo. Pero espera, a ver. Introduction to CAFOLD. Cross validation. Sí, es como validación cruzada. La primera entonces es, la segunda entonces los pongo acá, la tercera entonces los pongo acá. Sí, validación cruzada. Validación cruzada. Cross validation.
Cambiando como la muestra, sacando muestras pequeñas de la población. Exacto, o sea, por ejemplo, yo tengo acá un modelo, yo tengo acá un modelo. Por ejemplo, saco un modelo, saco una parte de test, esta es la entrenamiento y esta es la parte de test. Entonces, hago el modelo con el entrenamiento, ¿sí o no? Ujú. De ese entrenamiento le saco y lo valido con el test. Y resulta que al sacarle unos individuos aleatoriamente se me parece mucho al entrenamiento. Entonces voy sacándole acá, voy sacándole acá, voy sacándole acá, así, aleatoriamente, ir desacando. Si el modelo no me cambia mucho y la suma cuadrada del error se mantiene, la varianza se mantiene, quiere decir que está bueno. Si resulta que yo saco estos individuos aleatoriamente, los saco, y la varianza se me subió, se me disparó, quiere decir que estos individuos tienen algo. Entonces voy a revisar esos individuos. Oh, resulta que esos individuos me faltó considerar una variable. Ah, coloque la variable y ahí sí. Pero si resulta que todas las varianzas son iguales, son muy similares, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Digo, no, el modelo está bueno. ¿Sí? No cambia mucho. Una pregunta es, o sea, el análisis se toman es aleatoriamente y puedo tomar como en una corrida una parte de individuos que ya tomé antes o tiene que ser como un grupito diferente que no haya tomado antes. O sea, lo que usted hace es lo siguiente. Usted tiene un pedacito de tensión, ¿no? Ajá. Usted hace el modelo con todo su entrenamiento. Y esto su merced lo divide en unas partes. Ah, pero en esta edición lo que quería decir era como que no se puede, o sea, los grupos que ya tengo en una edición no pueden, los individuos que están en un grupo de esa edición ya no pueden estar contenidos en ninguno de los otros grupos. Sí, sí, por ejemplo, yo acá, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Hago una que sea 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reviso la estimación de la varianza. Hago otra que sea 1, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo la estimación de la varianza. Mm, Ah, ya, o sea, el que seleccionan ahí es el que van excluyendo, ok. sí, exacto. Ya, Sí, no, ya entendí. o sea, voy a hacer todos los subgrupos posibles y voy a revisar la varianza. Si la varianza es similar y si el modelo es similar, quiere decir que el modelo está bien. Resulta que una varianza se me dispara en algún grupo, quiere decir que en esos grupos no son tan aleatorios como digo, sino que hay una dependencia que no hemos considerado. ¿Sí? Ok. Los modelos tienen que ser similares entre sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama cross validation. No sé si esa parte es clarita. ¿Sí? Ujú. ¿Sí No, está sí, esto, bien? no, está chévere, está chévere. Ya entendí. Y, bueno, ahí como, ahora la pregunta sí es como, es punto, sí. Listo. Entonces, bueno, es el quinto, entonces explore el PCA. Entonces, ahí usted da lo que yo le dije. Entonces, vemos que en los dos primeros ejes se ve un 64%. Explique si quiere un poquito qué es el PCA, que reduce la dimensionalidad por la variación de la dimensionalidad y que nosotros tenemos un 68% en esos dos primeros ejes. Ahora los segundos para usarlo. After trying out PCA, después de, de, de ejecutar el análisis en componentes principales, su asistente no entiende cómo es el PCA, que es un Supervised Linear Technique for Dimension Reduction. Entonces, ¿qué es? Es una técnica de aprendizaje no supervisado para la reducción de dimensionalidad, que puede ser usado para generar Future for a Supervised Predictive Model, que puede ser usado para generar eh, predicciones de un modelo de aprendizaje supervisado. ¿Sí? O sea, uno puede hacer lo siguiente, el modelo, hace uno el modelo, Generalized Linear Model, o Lasso, o Rich, o lo que sea, un modelo supervisado, pero hace con las X algo no supervisado. Eso lo puede uno hacer. Ah, o sea, como que saquemos un PC a ver
qué variables se pueden entender? Exacto. O sea, usted tiene acá lo supervisado. Y lo supervisado Y es igual a un modelo que depende de unas variables X más el R. Listo. Esas variables X usted las pasa primero por un supervisor. Entonces los pasa acá. Y, por ejemplo, hace lo siguiente. Resulta que hay un supuesto de la regresión y es que ellos son un correlationship. No tienen correlación. Entonces, ¿usted qué hace? Usted halla los componentes principales, llamémosla F, una nueva matriz, y con esas F hace el modelo, que ahora sí cumple el supuesto de que las variables son, independientes. Entonces, eso usted lo puede hacer. Entonces dice, after the assistant wonders whether running a generalized linear model with lasso regulation could be a preferable alternative for dimension reduction. Entonces, ¿qué va a hacer? Él lo que va a hacer es, lo que hizo su asistente es coger el lazo y hacerle una reducción por el modelo lineal generalizado. Y usted tiene el PCA. Vamos a ver si después de correr el PCA, vamos a ver si lo que surge va a ser parecido o no. Bueno, hasta ahorita encontramos que eran variables explicativas, pero no sé cómo, por ejemplo, ahí sí se mide cómo se corre un PSA, ni idea. No, simplemente usted le coloca, incluso, usted le coloca prints.com de la matriz y ya. Por ejemplo, en este caso es datos. Datos raya. ¿Cómo es que es? No, mire, así se corre el PCA. Mire. Acá tenemos los datos edición, ¿no? Sí. Cogemos las que son numéricas y le colocamos acá simplemente PRComp, Principal Component. El otro es PrintComp, pero acá usaron PRComp. Allí ambas se pueden usar. Pero usted puede usar PrintComp de esto, de los numéricos. Y ya lo ejecuta así. ¿Sí? Entonces usted acá tiene que este es el ACP. Y entonces el ACP tiene varias cosas. Por ejemplo, tiene Standard Deviations, que fue lo que ahorita nosotros vimos. ¿Qué más tiene? Tiene scores. Entonces, esos son las nuevas variables. ¿Qué más tiene? Tiene ¿qué más tiene? Mira, vamos a ver qué más tiene esto. Tiene. Pero se le puede medir el error, claro, ¿cierto? Señor, Ese se le puede medir el error. ¿el error de qué? ¿Cómo así? Por ejemplo, metiéndole un dato y viendo si la predicción es verdadera o no. Pero O sea, digamos que en este caso no hay predicciones en el ACP. Ahorita cuando vamos a hacer el modelo, en el ACP no hay predicciones, no hay, simplemente lo que yo quiero hacer es reducir la dimensionalidad. Eso es lo que hace el ACP. ok. Entonces es como, sí, como agruparlos y reducir la dimensionalidad, pero no hay Y predicción todavía. sí, exacto. No, todavía no, porque no es un modelo no supervisado. Claro, uno está acostumbrado a modelos supervisados, pero pues también existen estos tipos de modelos que no son supervisados. Bueno, vamos a hacer el ¿cómo se llama? Generalized Linear Model con lazo. Lazo. Bien, LMNet. Entonces, ese era el que. Entonces, LMNet, Install punto package. Nos toca instalar ese paquete del GLMNet. Entonces, hacemos un R acá. Le colocamos trim. El GLMNet es para hacer modelos lineales generalizados con correcciones Rich, Lasso, ElasticNet, etc.
Y ese no está, o sea, ese no está dentro del código de la... No, ese no lo saca. Toca Eso no hacerlo. hace el modelo linealizado. Hijo de Sí, no, madre. no lo hacen. O no sé si más adelante. Bueno, ¿Será que más adelante? No, miramos. No código, no código, no código. Hay código para el 9. A ver, veamos qué es el 9. El ejercicio 9. Explain this problem, unbalanced class. After running the assistant code, explain how finding the unbalanced health cost had led poor model for informing marketing about the trip cancellation insurance product despite the excellent accuracy and AUC. Y es con esta having her analysis your assistant. ¿Dónde es que está el... Hagamos el modelito. Igual aprendemos. no, sí, mejor para poder aprender. Claro. ¿Dónde es que está? Entonces acá, listo, ya corrimos el paquete. Bueno, ahora, después de correr el paquete, ¿qué nos dicen que hagamos? Bueno, entonces, llamamos la librería. Eso sí lo sabemos, llamamos la librería. En este caso lo vamos a colocar así para que no lo ejecute y llamamos la librería. Esto sí lo tiene que ejecutar, llamamos la librería. Ahora, todas las LM funcionan iguales, ¿listo? Si yo tengo data X, data Y yo quiero ajustar GLMK y ya. Eso es lo que me ajusta. Me ajusta un GLM y me ajusta los lambda adecuados. O sea que el GLMNet solo me ajusta con lazo, porque es que debería ser elastic, como es net, yo pienso que es elastic net, o sea que es para tanto rich como lazo. Acá tenemos el lambda, acá tenemos el porcentaje de variance y los grados de libertad. Entonces, bueno, esperen, miramos la predicción. A ver, ¿por qué esto me... Entonces, el mínimo de los R que como es net, exacto. Como es net, entonces mire que me pondera tanto rich como lazo. Ajá. Donde lambda es mayor que 0, alfa está entre 0 y 1. Y es un compromise between rich regression and last regression. Sí, señor. Entonces, pues hagámosle. ¿Nosotros qué queremos? GLMNet. ¿Qué queremos explicar nosotros? Nosotros queremos, ya le digo porque no me acuerdo cuál es la variable. A ver. Está complicado. Buena pregunta. Creo que toca leer el business que es cierto. Sí, acá. Después de correr el PCA, su asistente no entiende cómo tratar. El assistant in generalized regulation, we prefer alternative for dimension reduction. Sí, venga, a ver qué es lo que toca. ¿Cuál es la variable respuesta? Quality this question, the most knowledge of PCA mechanism. Many candidates fail out. ¿Cuál es la variable respuesta? Puede ser Creo que una... no el viaje, pero no sé, voy a mirar como la traducción. Sí, porque nos toca conseguir la variable respuesta. A ver, miramos acá la variable respuesta. ¿Cuál es de Assignment to Components? Tenemos cualitativas, tenemos la edad y el carro y el... Bueno, no, la respuesta, la pregunta es esta. ¿Qué viajeros están en el mercado objetivo para
El seguro de cancelación de viajes de gama alta. ¿Dónde está lo de gama? Holiday Creation. ¿Qué es gama alta? Alta gama. O sea, de gama alta no, gama La gama alta distancia. son viajes caros. Bueno, tenemos distancia, duración, edad, otros, modo y costo. Ujú, yo creo que son los viajes más costosos. Ah, Bueno, está bien. pero no, Entonces, no sé si son la variable sería el costo. Y las otras variables, ¿cuáles serían? Entonces, a ver, miramos. De hecho, miremos rápidamente cuáles son estos los numéricos. Data edit 2 se llama. Es que este le debíamos colocar como un nombre. Llamémoslo dat. Ya, ese es el que estamos manejando. Listo. Entonces, nosotros vamos a manejar de dat. Vamos a manejar el costo explicado por las otras, ¿no? ahí dice que cubre como un costo de al menos 1000. Sí, ¿Cómo o es? sea, cubre viajes con un costo de al menos 1000. Ya ahorita me explicas esa parte porque aún no la entendí. Ok. Ah, o sea, caros es al menos 1000. Sí, o sea, por encima de 1000 es caro. Ok, O igual también a 1000. podemos hacer, pues digamos que acá lo hace con normal, vamos a hacerlo con normal, pero también vamos a hacerlo con binomial. Family Gaussian. Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasó acá? Ah, ya entendí qué fue lo que pasó. Este es el modelo 1 y lo que sucedió fue que esta nomenclatura no la maneja la función. De hecho, la que maneja es primero los X y luego los Y. Primero O los sea, X. primero los X y luego el Y. Sí, ya le muestro la sintaxis. ¿Dónde está? Acá está. Decide que es glmnet, los X y luego los Y. Mm, Error. Ahora yo le puedo quitar esto de femenino. A ver, distancia, duración, edad y otros. Explica. Y ahora, ¿cómo se colocará? Esa es la otra, ¿cómo se colocarán más variables? ah, ok. X y Y, porque solo me acepta una X. Acá no estará. Venga, a ver, miramos. Sí, porque solo me acepta una X. Se ve. Coeficiente de varianza matriz. Porque es que la lazo, la rich sí yo lo puedo hacer a manual, pero es que la lazo sí no. Ah, se puede hacer manual. La La, rich, la lazo no. La lazo sí toca, pero es que no veo por qué acá solo con una X. No sé cómo hacer para colocar varias X, no sé si me hago entender. Sí, de pronto no es, por ejemplo, si yo lo coloco con solo una variable, pues me va a botar lo que es. claro, pero pues, sí, obviamente no es sencillo el problema. A ver, that punto duration. Error. Dos o más columnas, no entiendo, no entiendo. Yo reviso eso con calma, porque sí toca, sí sería bueno hacerla. Entonces sí toca revisarlo con más calma. Yo me imagino que acá, y pues lo que la respuesta creo que tiene es que reduce la dimensionalidad.
y lazo también reduce la dimensionalidad, pero los reduce muy diferentes. Esta lo que hace es hallar pseudo variables. Esta lo que hace es sacar las variables no significativas más rápido. Las saca, ta, ta, ta. Entonces, por eso es que la lazo también reduce dimensionalidad. Sin embargo, la lazo me deja variables. En cambio, esta me deja pseudo variables. Entonces, esas son dos diferencias que usted puede reunirlas. De hecho, discuss. De hecho, esto no nos pedía hacerlo, ¿no? Sino nos dice, discuta cuáles son las diferencias, ¿sí? Entonces, en el PCA, lo que uno tiene son pseudo variables, o sea, combinaciones lineales de las variables originales. En cambio, en la lazo uno lo que tiene son variables. ¿Cuál es mejor? Pues yo creería que incluso el ACP. Pero en general o en este caso específico. No, en general. En general. Pero no, depende, ¿no? Porque también la LAS considera Y, cosa que el PCA no lo considera. Entonces también, pues esas diferencias tocas anotarlas ahí. Igual ahí están las diferencias. Y pues si también lo quiere hacer, voy a mirar cómo viene hacerlo, porque es que hay otra. Sí, yo creo que, pues sí, sí, no sé cómo esté tiempo, por ejemplo, mañana, si puede echarle la revisa a esa parte del código, sí me salvaría harto. Listo, Eh, listo. Voy a revisarlo con más calma, pero igual el punto pide ir haciendo la discusión. Y sí, sí. sí, 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 más o menos es la idea del punto. Em, sí, no, creo que, bueno, es como ver lo que analiza. Uy, es que yo no sé, he estado súper cansado siempre. Tranquila. Am, Esta es la receta, este es el examen. Sí, justo fresco. Pero yo le envío esas dos para que las vaya viendo. Listo, voy a revisar eso porque sí sería bueno que usted también hiciera el código de esas dos cositas. Lástima. sí, es que como yo, o sea, según lo que le entendí al profesor, el man lo que quiere no es que hagamos el examen, sino que le solucionemos lo que pregunta el examen de la, bueno, de encontrar ese mercado, identificar los clientes que son aptos para el producto. Eh, pero, por ejemplo, lo del PCA, los puntos estos del PCA y del lazo, Dios, toca mirar cómo los hacen para tener una base hacia dónde ir. Y pues lo triste del curso es que solo somos 10 personas, creo, y de esas 10 solo 3 vamos a hacer el trabajo, las otras están ahí como porque tomaron el curso y pagaron la mitad. Ya. Entonces, pues no, sí, como que no hay, pues sí, como que no hay mucho interés por parte de los otros en hacer el proyecto, sino en ver las cosas, pues que embarrada, pero Sí, sí, entiendo. Voy a colocarle porque pausa. sí, Pausa.